En este video vamos a hacer un análisis del precio de Bitcoin para intentar proyectar lo que podría llegar a pasar en las próximas semanas. Como vemos, Bitcoin se encontraba en este rango que duró aproximadamente 20 días entre la zona de los $115,000 y los $120,000. Finalmente lo rompió a la baja y parece que quiere volver a testear esta línea de tendencia que viene respetando desde los mínimos vistos por los aranceles de Trump en abril del 2025. La respetó en esta ocasión, aquí la rompió, se apoyó aquí se volvió a apoyar y parece que la quiere volver a testear. Tal vez lleguemos lateralizando hasta estas zonas para ver un último impulso alcista para este ciclo. Más adelante vamos a ver por qué digo que puede ser el último impulso alcista. ¿Y por qué creo que los máximos de ciclo se podrían encontrar en este rango de aquí? Básicamente por tres motivos. La primera es que si trazamos una extensión de Fibonacci desde los mínimos en la línea de tendencia hasta los máximos anteriores hasta los mínimos actuales, tenemos que el ratio del 0.618 y el ratio del 1.618 se encuentra justo en esta zona de aquí. Aparte tenemos esta línea de tendencia que viene respetando o que podemos marcar desde los máximos vistos en el ciclo anterior, por lo que hay que tomarla en cuenta. Y ya a partir de los $130,000 sería una buena zona para por lo menos tomar beneficios parciales. Y el tercer punto sería que si sobreponemos sobre la gráfica del precio de Bitcoin la gráfica de la liquidez global con un atraso de 80 días, como pueden ver aquí, tenemos que el precio de Bitcoin tiende a seguir a la liquidez mundial con este atraso en torno a los 70 y 90 días. Si correlacionamos la gráfica podemos ver que después de este impulso en la liquidez global Bitcoin subió, tuvo esta caída, Bitcoin cayó y después de este impulso desde abril también la ha venido siguiendo, por lo que en base a esto podríamos ver los máximos de ciclo tomando en cuenta la liquidez global en este recuadro blanco de aquí, entre la zona de los $127,000 y los $152,000. ¿Y por qué creo que puede ser ese último impulso al alza? Básicamente porque si nos vamos a la gráfica de Bitcoin en una temporalidad mensual y vemos lo que ha ocurrido en los ciclos anteriores, tenemos como siempre ocurre algo muy similar. En el ciclo del 2012 hubo este gran periodo alcista y luego una corrección de en torno a un 86%. En el del 2016 también un mercado alcista y luego una corrección de un 82%. En el ciclo anterior del 2021 tuvimos este periodo alcista y una corrección de en torno a un 76%, por lo que históricamente sería irse contra las probabilidades, no esperar una corrección. Sí es cierto que por la gran adopción institucional que ha habido, tal vez no sea de un 70 o un 80%, pero sí, al menos personalmente espero que sea de un 50%, por lo que en el caso de ver a Bitcoin, por ejemplo en la zona de los $140,000 y tener esta corrección del 50% nos llevaría a zonas en torno a los $70,000, por lo que a partir de los $90,000 sería buena idea ir haciendo compras parciales para el próximo ciclo. Y como ustedes pueden ver, el periodo alcista para Bitcoin suele durar entre 500 y 550 días después del día del halving. Actualmente estamos en el día 450 aproximadamente, por lo que puede quedar este último tramo al alza hasta diciembre aproximadamente. No necesariamente por llegar aquí ya significa que tenemos que ver sí o sí los máximos de ciclo y que después viene esta corrección, simplemente estamos hablando de probabilidades. Muchos dicen que va a haber una corrección mayor, otros dicen que ya no vamos a ver correcciones mayores al 20% en Bitcoin y que vamos a subir hasta los $200,000, $300,000, $500,000 o más, pero no es lo más probable. Ahora, ¿qué factores podríamos tener en cuenta para que el precio de Bitcoin experimente esta subida? Básicamente, la bajada de los tipos de interés. Actualmente, para el 17 de septiembre se prevé con un 89% de probabilidades una bajada de 25 puntos básicos en los tipos de interés. Probablemente usted ha escuchado esto antes, que se bajen los tipos de interés es positivo porque las personas y las empresas pueden adquirir más deuda a un menor ratio de interés. Cuando esto pasa, los rendimientos de los bonos y de las cuentas de ahorros tienden a bajar, por lo que la gente tiene más apetito por invertir en activos de riesgo. Principalmente y gran parte de este dinero se va a las acciones, pero también se van a activos de aún más riesgo, como lo son las criptomonedas y en este caso Bitcoin. Esta barra se encontraba en un 35% de probabilidades la semana anterior, pero gracias a los datos de desempleo subió hasta esta gran posibilidad. De hecho, si nos vamos a las probables bajadas de tipos antes del 2026, tenemos que podrían ser entre 2 y entre 3, lo cual es positivo. Otro factor a tomar en cuenta para que veamos estas reducciones en la tasa de interés por parte de la Fed sería la caída de la inflación. Como vemos, recientemente pasamos de estar en torno al 2.4% a estar en el 2%.
0.18%. Mientras más baja esté la inflación y mientras más cerca al 2% esté, que es el objetivo hipotético de la Fed, más presión hay para que veamos esos recortes de tasa de interés. Otro punto a tomar en cuenta para ver esta subida en el precio de Bitcoin son, viéndolo a largo plazo, la acumulación de los ETFs. Es cierto que en los últimos días hemos visto salidas, principalmente desde el 31 de agosto, lo que nos llevó a ver estas caídas desde aquí hasta un 5 o 6% aproximadamente, pero desde que se crearon los ETFs hemos visto más de 54 billones de dólares en entradas para Bitcoin. Y esto se ve mucho mejor en esta gráfica. Como ven, las barras color verde son mucho mayores a las barras color rojo, que son las salidas de dinero de los ETFs de Bitcoin. Y este es uno de los factores por el que creo que no vamos a ver esos periodos correctivos tan grandes de más de un 50%. Gran parte de esta acumulación es por parte de gobiernos, instituciones y empresas que suelen ver todo más a largo plazo y no están tan enfocados en lo que pueda llegar a pasar en 1, 2 o 3 años. En cuanto al índice de miedo y codicia, estábamos en 70 y con la reciente caída volvimos al nivel neutral y actualmente estamos en un nivel de 52. Esto es positivo porque de ver una subida en el precio de Bitcoin es probable que esto suba y veamos niveles de extrema codicia. No necesariamente por llegar a extrema codicia es señal de que ya tenemos que vender todas nuestras posiciones, pero sí es bueno por lo menos tomar parciales. Normalmente cuando llega suele estar aquí, en este caso 15 o 20 días, o aquí también 15 y 20 días, entonces hay que tomar esto en cuenta. Ahora, comparando cómo se comporta el precio de Bitcoin después del día del halving, tenemos que en el ciclo del 2017 vimos los máximos en diciembre. En el ciclo del 2021 vimos los máximos en octubre. Por lo que de ver una subida al alza en el precio de Bitcoin hasta niveles en torno a los $150,000 por este rango de fechas, tal vez un mes más o un mes menos, es también una señal de por lo menos tomar parciales. Porque por temporalidad se suelen ver los máximos de ciclo en estas fechas. En cuanto a los términos de búsqueda de la palabra Bitcoin en Google, tenemos que sí, no estamos en niveles de 100 sobre 100 como vimos en el 2021. El pico más reciente lo tuvimos en 69 en noviembre del 2024 con esa subida de Bitcoin desde los $60,000 hasta los 100,000 y actualmente estamos en 29. Por lo que de ver una subida por lo menos hasta esta zona de 50 o 60 es una señal de que está entrando nuevo inversor al mercado, lo que se conoce como retail. Y ese retail normalmente suele ser la salida de liquidez del inversor que estaba posicionado desde antes o de las grandes empresas o de las grandes ballenas, por lo que hay que tomar esto en cuenta en caso de que llegue a estos niveles de acá. En relación con esto también tenemos el top de descargas en la App Store de aplicaciones que ofrecen servicios de criptomonedas como Coinbase y Robinhood. Actualmente están en el top 150 aproximadamente, y de ver estas aplicaciones volver al top 10, como en este caso top 10, top 15, top 20, es una señal también de que está entrando nuevo inversor al mercado y hay que tomar esto en cuenta. En cuanto a la temporalidad mensual del precio de Bitcoin, tenemos que sí, agosto y septiembre tienden a ser meses ligeramente negativos, en especial con estos meses de aquí, pero en los años después del halving, agosto tiende a ser un mes positivo, como lo fue en el caso del 2013, que subió un 30%, en el 2017 también fue positivo y en el 2021 también fue positivo. De hecho, esta situación se alinea bastante con lo que creo que podría llegar a pasar, tal vez retestear esta línea de tendencia para tener un periodo alcista en agosto, en septiembre corregir hasta la zona de los $120,000 para testearla como un soporte y luego ya tener el último impulso alcista, romper estos máximos ligeramente en torno a la zona de $140,000 para ver ahora sí el mercado bajista. En cuanto a las liquidaciones del precio de Bitcoin, tenemos que en caso de llegar a la zona de $115,000 se liquidarían $300 millones en posiciones en corto, y en caso de llegar a la zona de $111,000 se liquidarían también $370 millones en posiciones en largo. Aquí se ve más claro, hay bastante liquidez en esta zona de los $111,000 y recordemos que esto actúa como un imán para el precio, por lo que es probable tal vez bajar a recoger esta liquidez para luego recoger esta de aquí. Hace unos días había bastante liquidez en esta zona de los $116,000, pero parece que ha ido bajando. Ahora vamos a ver la capitalización total del mercado de los diferentes activos. Actualmente Bitcoin se encuentra en el top 7, superando a metales preciosos como la plata, y de tener un impulso alcista volvería al top 5, superando a empresas como Amazon y Google. Ya para este ciclo, superar a empresas como Apple, Microsoft y Nvidia es algo más complicado. Pero si lo vemos más a largo plazo, tal vez dentro de 1, 2 o 3 ciclos, es decir, dentro de 4, 8 o 12 años, personalmente creo que Bitcoin podría alcanzar por lo menos la mitad de la capitalización total del mercado del oro.
Esto equivaldría a que el precio de Bitcoin se multiplique en un por 5 o en un por 10 para los próximos años, posicionándose en el top 2 y teniendo un precio entre los 500.000 a $1.000.000 por unidad. Por eso es importante tener ese horizonte temporal a largo plazo y no estar tan centrado en lo que podría llegar a pasar en un día, una semana o un mes. Y si el video le gustó, le pareció interesante, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.